Pues este va a ser el primer audio de esta nueva sección de la que os hablé anteriormente, que se va a llamar Videocast. Este primer audio va a ser un poquito especial. Una de las cosas que a mí más me gusta escuchar cuando yo sigo a alguna persona, sigo a un grupo de gente que hace contenido relacionado con los videojuegos, pues es un poco su historia como jugador. Eh, que me cuenten por qué sistemas han pasado, qué sistemas son sus favoritos, juegos, bueno, un poco sus vivencias, ¿no? Pues eso, como jugadores. Y he decidido que, que este primer audio pues sea exactamente eso, pero evidentemente contando mi propia experiencia. Como ya soy una persona que tiene cierta edad, pues no voy a detenerme mucho y seguramente no voy a detenerme mucho en cada sistema ni en muchos juegos porque se alargaría demasiado y seguramente además me quede hasta la generación anterior, ¿no? Porque bueno, o sea, ya la considero un poco más reciente y un poco menos interesante para lo que es este programa. Bueno, pues nada, voy a empezar lo primero diciendo que yo nací en el año 79 para que ya os podáis hacer una idea, para que tengáis una referencia de bueno, más o menos por qué época, por qué sistemas he podido pasar, ¿no? Eh, Mi primer recuerdo de un videojuego es un juego que no sé cómo se llama, es un juego que sí que he buscado, pero ni siquiera tengo casi imágenes de él, así que difícilmente pues puedo conocer el título. Pero bueno, era un juego de esquí, era un juego de Spectrum y era un juego que yo vi en casa de un primo mío, pues que tenía esta máquina y, y bueno, pues decir que seguramente esté hablando del año 85, 86. Esta primera parte del vídeo, bueno, la mayor parte, las fechas van a bailar un poquito, ¿vale? Porque tampoco os puedo ser muy preciso, salvo en algunas muy concretas. Así que bueno, quizás en alguna me cuele, pero bueno, aproximadamente estamos hablando de esa fecha. Los siguientes recuerdos son siempre en ese Spectrum. Y el único juego que puedo destacar de haber jugado algo era Enduro Racer, que era un juego de carreras, de motos, y que, bueno, pues de vez en cuando pues echaba alguna partidilla, de mala manera porque yo era muy pequeño y además no tenía ningún contacto con los videojuegos salvo ese, o sea que ya os podéis imaginar. El primer sistema que yo tengo es un Atari 2600. Pues intentando recordar, seguramente estemos hablando del año 88, año arriba, año abajo. O sea que imaginaros porque ya en ese momento ya había sistemas más, quizás un poquito antes, quizás un poquito antes, pero bueno, ya el Atari era una consola que estaba un poco obsoleta, técnicamente sobre todo. De esta consola destacar principalmente un par de juegos que son los que más jugué, los que mejor recuerdo tengo, que tampoco sé sus nombres, lo podía haber mirado, pero bueno, seguramente los que los conozcáis con la descripción que voy a hacer ya sabréis a lo que me refiero. Uno es un juego de boxeo y otro es un juego de tenis. Eh, Tengo un buen recuerdo porque estos dos juegos eran muy interesantes para jugarlos a dobles. Jugar con un amigo, pues los hacía muy divertidos. Recuerdo también un juego de vaqueros en los que se iban disparando unos a otros y que normalmente había algo en medio que se podía destruir y que también era un juego que estaba muy bien, un juego muy divertido. Eh, el siguiente sistema del que os voy a hablar es un sistema que yo no tengo, pero que es un sistema que me marca mucho, que es Nintendo, que es la NES, lo que entonces llamábamos una Nintendo. Eh, un amigo, y esto veréis que se repite mucho a lo largo de mi historia, el amigo que tiene cierta máquina, ciertos juegos, pues un amigo y vecino tenía este sistema y
lo conozco gracias a él y le dedicamos muchísimo tiempo. Recuerdo sobre todo un verano y un año siguiente que le dedicamos mucho tiempo hasta que yo tengo mi primera consola. Dedicamos mucho tiempo a este sistema y sobre todo a un juego que es uno de los juegos que a mí más me han marcado, que es Super Mario Bros. El primer Super Mario Bros. Y que sigo considerando a día de hoy uno de los mejores juegos, o uno de los juegos más importantes o más influyentes. Claro, yo tenía un Atari, o sea, nada parecido a lo que me ofrecía aquella Nintendo a nivel de gráficos, a nivel de movimiento, el scroll que tenía aquel juego, un juego que está muy bien diseñado. Bueno, era un juego que a mí me encantaba y me sigue gustando. Jugamos a más juegos, recuerdo que también tenía Tetris, tenía algún Mega Man, pero bueno, estos quizás me gustaban un poquito menos, aunque también le echamos horas. Y a mí esta consola me gustó tanto que yo, pues como pude, convencí a mis padres para que me la compraran. El problema es que hace años, pues las cosas, sobre todo cuando éramos pequeños, me imagino que sigue pasando pues a los niños de alguna manera, la última palabra lógicamente la tienen los padres. Y los padres en este caso decidieron que Master System era un sistema más adecuado para mí, seguramente por el precio, porque era una consola más económica. Y pues bueno, yo a pesar de que iba con toda mi ilusión de conseguir una Nintendo, pues me vine con una Master System. No recuerdo si fue una decepción, supongo que no, porque bueno, en aquel momento pues lo importante era jugar. Y Master System es una consola que ya sí que tengo muy buen recuerdo de ella. Principalmente, bueno, 2 o 3 juegos muy conocidos. Quiero aclarar una cosa ahora que digo esto de los juegos conocidos, porque muchos de los juegos que yo juego y que tengo buen recuerdo de ellos son juegos entre comillas conocidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en aquel momento la información que tenemos de los juegos es muchísimo más limitada que ahora. Entonces normalmente tampoco te arriesgabas a comprar juegos que no estuvieses seguro que te iban a gustar. Entonces cuando comprabas un juego, pues seguramente siempre los primeros juegos iban a ser pues los clásicos, ¿no? Pues Sonic, Mario, Mega Man, no sé, juegos que sabías que te iban a gustar, ¿vale? Porque pues pensando un poquito por todos los sistemas que he pasado, muchos de estos juegos pues son juegos clásicos muy conocidos por todos, ¿vale? Bueno, pues uno de estos juegos que a mí me gustan, tengo muy buen recuerdo de ellos, de hecho es mi Sonic favorito, es precisamente el primer Sonic de Master System. ¿Por qué me gusta tanto? Es más, y esto seguro que mucha gente no está de acuerdo conmigo, otra supongo que sí, me parece que es el mejor Sonic por el equilibrio que tiene entre velocidad y plataformeo. El problema que yo les veo a los Sonic de Mega Drive es que son juegos quizás demasiado rápidos y las fases que son lentas, que buscan un poco más el plataformeo, falla un poco por ahí el juego, ¿vale? Esto evidentemente es una opinión personal y bueno, pues no tenéis por qué estar de acuerdo. Por eso me gusta ese equilibrio que tiene los dos juegos de Master System, ¿vale? Los dos, en mi opinión, sí que están más equilibrados que las versiones de Mega Drive. Aunque yo me quedo con el primero. El primero, bueno, es una cuestión de gustos, me parece un juego más redondo. Aparte de Sonic 2, que también es un juego que jugué y que me gustó mucho, aparte de Alex Kidd, que también es un juego conocido y que era un juego que venía en memoria, que todo el mundo conoce, que es también muy buen juego, recuerdo jugar bastante a Thunder Blade. Thunder Blade es un shoot 'em up que como característica pues tenía que, creo que era la segunda pantalla de cada fase, creo que cada fase tenía 3 pantallas. Era una fase en 3D, bueno, en 3D, en pseudo 3D, ¿no? Lo que los sistemas de aquella época podían ofrecernos. Y claro, aquello era realmente impactante, ¿no? Tener en tu casa un juego tan visualmente espectacular, aunque visto a día de hoy, pues si lo buscáis por ahí, porque sí que este juego es un poco más desconocido,
pues bueno, veréis todas las carencias que tenía técnicamente, pero bueno, en aquel momento sí que a mí era un juego que me parecía muy llamativo. Y bueno, ¿qué más juegos? Golden Axe, que era, me parecía una versión bastante decente, y sobre todo Mortal Kombat. Mortal Kombat, que es evidentemente la conversión de un juego muy conocido de lucha, y que tiene una versión, en mi opinión, de Master System bastante digna. Bueno, el siguiente sistema que yo toco es Game Boy. Game Boy, pues como me pasó anteriormente con la NES, a través de otro amigo, en este caso del colegio, pues es la forma en la que yo lo conozco y es la forma en la que empiezo a jugar, porque este amigo, este compañero, pues la llevaba al colegio y éramos tres, junto a otro chaval más, pues nos pasamos los recreos jugando principalmente a Super Mario Land, a Tetris y a Robocop. Esos tres juegos le dedicamos muchas horas. Con el tiempo yo me hago con una Game Boy y el primer juego que compró pues era un Super Mario, y de paso me pasaba me quitaba la espinita, ¿no?, que tenía de no haberlo conseguido en Nintendo. Super Mario Land, bueno, pues es un juego, si veis cosas por el canal veréis que es uno de mis juegos favoritos, es uno de mis Marios favoritos también, desconocido entre comillas, o todo desconocido, que puede ser un juego de Super Mario de la saga principal. Y bueno, pues también no os puedo ya contar mucho porque es un juego que se sabe bastante y es un juego muy divertido y muy cortito. Es un juego que se puede pasar en menos de 25 minutos y es un juego muy interesante. Aparte del Robocop, que también fue un juego que me gustó, jugué al Mega Man, yo creo que fue el primer Mega Man que salió para Game Boy. Y me lo acabé, curiosamente, porque años después intenté jugarlo en emulador y no pude. Y fue un juego también que me marcó mucho. El sistema aquel de robarle los poderes o las armas a los robots me pareció muy interesante y muy divertido. También, aunque menos, porque era un juego mucho más difícil, también me gustó bastante R-Type, que es una conversión muy digna para Game Boy, de un shoot'em up que es bastante complicado. Bueno, pues nada, seguimos. El siguiente sistema que yo tengo, estamos hablando, ahora sí que os puedo dar la fecha exacta, del año 96, y es un PC, o sea, fijaros el salto. Es un PC, además os voy a dar las características porque me acuerdo perfectamente. Era un Pentium 120 con 8 megas de RAM, 1 mega de vídeo y 1 giga de disco duro y un procesador a 120 MHz, que bueno, a día de hoy la gente que es así más joven pues le sonará pues le dará un poquito de risa, pero en aquel momento era de lo más potente que había. Recuerdo que había un Pentium 166 que era lo más que yo había visto y era un ordenador potente ya en la época. Claro, el salto es importante, pasar de una Game Boy, de una Master System a este sistema, pues es un cambio muy grande. Bueno, este sistema yo lo comparto con otro que es PlayStation, que bueno, voy a hablar un poquito antes de PC de algunos juegos que yo juego, porque tampoco me hago con una PlayStation y comparto de alguna manera estos dos sistemas, ¿vale? Aunque ya era un juego obsoleto, porque estoy hablando del año 96 y Doom ya había salido hacía años, pues el primer juego que realmente me marca es Doom. Doom era un juego espectacular, sobre todo por el sistema de juego en 3D o en pseudo 3D, porque tampoco era un 3D real, pero un juego también mítico, ¿no? Con un diseño de fases tremendo, con una música, bueno, brutal en aquel momento. Es el cambio gráfico de estos sistemas de consolas de Master System a PC era muy grande, pero el sonoro, pues os podéis imaginar. También recuerdo jugar a Tomb Raider, que fue un juego que me gustó muchísimo, aunque este juego ya en mi PC no iba todo el fluido que debería. Fue un juego que luego jugué más tarde en PlayStation. Y bueno, recuerdo juegos de rally, creo que era un juego que se llamaba Rally Q o algo similar, que era un juego bastante bueno de rallies.
Big Red Racing, que era un juego también de carreras más estilo arcade, juegos de estrategia, que yo ahí descubrí la estrategia a pesar de que es un género que a día de hoy pues no le hago mucho caso, pero juegos como Command Conquer fueron en su momento muy importantes. Como os decía antes, el siguiente sistema es una PlayStation. Y os voy a contar un poco la historia de cómo consigo yo una PlayStation o por qué yo quiero hacerme una PlayStation. En aquella época yo ya iba al instituto y coincidió, tengo además muy buen recuerdo de aquella época porque coincidimos una serie de compañeros, como 4 o 5 chavales que nos gustaba esto de los videojuegos y pues hacíamos un poco de grupillo y bueno, pues nos intercambiábamos juegos, hablábamos de juegos, vuelvo a repetir, eran otros tiempos, no había internet, o si había internet era muy limitado, yo en aquel momento no lo tenía, entonces básicamente acabamos conociendo juegos pues por lo que veíamos en revistas y por lo que nos comentaban los amigos, ¿no? Y esta es una época, no solo en PlayStation, sino también en PC, que tengo muy buen recuerdo de ella por esto. Porque esa pequeña comunidad que éramos, pues hacía mucho más interesante el jugar. Le daba un plus, ¿no?, a esto de los videojuegos. Bueno, uno de estos chavales tenía PlayStation y nos hablaba de un juego que se llamaba Resident Evil. Resident Evil, que en aquel momento era un juego un poco conocido, acababa de salir, sí que se empezaba a hablar de él, pero nada que ver con lo que llegó a ser, lo que es a día de hoy, aunque ahora está un poco de capa caída, pero bueno, lo que llegó a ser este título. Y a mí aquella combinación de zombies, de casa, de mansión semi abandonada, de un poquito de suspense y de miedo, me convenció. Y un día yendo para casa, de vuelta del instituto, me encuentro en un kiosco una revista en la que nos daban unas demos. Venía de regalo un CD con demos y una de las demos era la demo de Resident Evil. Yo evidentemente no lo dudé ni un momento, me compré la revista, que creo que era una Micromanía, tampoco me hagáis mucho caso porque esto sí que es de memoria. Y cuando llego a casa pues lo instalo rápidamente, todo lo rápidamente que se puede instalar las cosas antes, y me encuentro con un problema que era muy habitual en los PCs de aquella época, que por alguna razón los juegos no te iban a funcionar. Había múltiples razones, y en este caso era una razón que yo nunca me había encontrado con ella. La razón era que necesitaba 4 megas de vídeo. Fijaros, yo tenía 1 mega y me pedía 4 veces más, ¿no? Hacer el cálculo hoy de aquello. Claro, en ese momento me di yo cuenta de las limitaciones que tenían los PCs respecto a las consolas, ¿no? Que es esta, que los PCs en aquella época, yo creo que incluso más que ahora, se quedan obsoletos muy rápido. Yo me quedo con las ganas de jugar a este Resident Evil y mi siguiente objetivo pues es eso, hacerme con una PlayStation, no solo por este Resident Evil, sino porque ya había muchos más juegos importantes, ya se empezaban a hablar de juegos como Gran Turismo, el mismo Tomb Raider, que era un juego que estaba muy relacionado con Sony. Yo creo que Metal Gear todavía no se sabía nada de él, pero bueno, una gran cantidad de títulos que ya se conocían. Creo que uno de los que ya se hablaban y que también me llamaba mucho la atención era Final Fantasy VII. Bueno, me hago con una PlayStation. Al tiempo sí que no sé qué año estaremos hablando, 97 seguramente, por ahí. Y bueno, PlayStation es una de mis consolas favoritas por el catálogo que tiene. También por lo que os comentaba antes, por este grupete de amigos que aguantamos unos años juntos y que luego prácticamente todos tuvimos una PlayStation, casi todos. Y bueno, en PlayStation pues disfruto de un montón de juegos, todos estos que os he comentado anteriormente, que son juegos muy importantes. Gran Turismo es un juego muy importante que se ha quedado un poquito en el olvido, pero Gran Turismo en su momento supuso una revolución. De hecho, casi era una de las 2 o 3 sagas más importantes que tuvo esta primera PlayStation, ¿vale? Quizás haya entregas un poco más flojas y haya perdido un poco de fuerza, pero en su momento era un título que vendía consolas, ¿eh?
bueno, todos los anteriores, Resident Evil 2, que bueno, pues fue un boom realmente ese juego cuando salió. Aunque yo me quedo con el primero, hay que reconocer que el segundo, yo creo que fue la explosión. Y fue para mí, yo creo que el punto más alto de la saga en cuanto a expectación, en cuanto a calidad, porque evidentemente es un muy buen juego. Final Fantasy, que es mi primer juego de rol, primer juego de rol y juego que también me impactó mucho por sus mecánicas, por su mundo abierto, entre comillas, pero sí se podría decir que es un mundo abierto. Y bueno, no sé, mucho más. La verdad que otro juego que le dediqué muchísimas horas es el Pro. No, en aquel momento se llamaba el ISS Pro, que son los abuelos de los actuales juegos de fútbol de Konami, que creo que se llaman los Pro Evolution ahora, o no sé exactamente el nombre porque han cambiado muchas veces. Pero este juego de fútbol le dediqué muchísimas horas también con los amigos. Soul Blade, juego de lucha espectacular. Bueno, podría estar aquí unos cuantos. Os podría decir unos cuantos títulos que son bastante conocidos, aunque también la cosa tiene títulos muy desconocidos, pero bueno, que ya todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, yo paso de PlayStation. Mi siguiente sistema es un sistema para mí muy especial, ¿vale? Si os digo que PlayStation ha sido uno de los más importantes por catálogo, el siguiente, que es Dreamcast, es uno de los que más cariño le tengo, si no el que más. Y seguramente le vaya a dedicar más tiempo que al resto, porque os quiero contar un poquito esa historia que tengo yo con esta máquina, que como os digo le tengo mucho cariño. Dreamcast, yo empiezo a ver cosas de ella pues a los años ya de tener PlayStation, y se empieza a hablar de la nueva consola de Sega. Esta consola realmente nos ofreció un cambio gráfico tremendo. Yo casi no había pasado por Nintendo 64, la había tocado muy poquito, no se ha hablado de ella porque realmente, salvo Super Mario 64, Turok 2, GoldenEye, que son juegos también muy conocidos, pues bueno, el resto, Wave Racer también, bueno, quizás os tenía que haber hablado de ella, pero es una consola que tuve yo creo que un año, luego me deshice de ella. Una muy buena consola, evidentemente, tampoco voy a descubrir nada, pero bueno, como os decía, de Dreamcast el salto técnico era muy importante. En aquella época el 3D se iba perfeccionando a unos saltos muy importantes, mucho más que a día de hoy, que los cambios son quizás menos aparentes, quizás cueste más distinguir una generación de otra, pero en aquel momento no era así, la diferencia era mucho mayor. Entonces ese primer impacto visual pues ya te llamaba la atención, ¿vale? Entonces yo es una consola que decido comprarme desde su lanzamiento. Me engancha, ahí lo que veo me gusta mucho, más allá de que sea de Sega o de otra marca. Yo nunca he sido de marcas nunca pensé que nunca el que fuese de Sega me hizo querer esa consola, pero sí los títulos que veía y la calidad técnica que veía. Bueno, esa consola, como os digo, yo me la quiero comprar de lanzamiento. Esa consola, yo estoy, desde que se ven las primeras imágenes, desde que perdonad, desde que se empieza a hablar de ella, yo creo que pasa como año y medio hasta que sale. Y yo es la primera consola que compro por mi cuenta, entre comillas, ¿vale? Pues ya tenía una edad y ya gestionaba mi dinerillo como podía, y es una consola que estoy mucho tiempo ahorrando para comprarla, una consola que sale por 39.000 pesetas, y ya por si queréis más detalles me la compro en un Cash Converter, en un Blockbuster, en un Blockbuster que había muy cerquita de casa. Y bueno, es todo muy especial. La verdad que los días anteriores al lanzamiento, pues yo tengo eso que, bueno, mucho antes de los días anteriores, tengo eso que se conoce como hype, ya os digo desde mucho antes, pero esos días especialmente. Y es una consola que disfruto mucho, ¿vale? Y disfruto mucho por otras dos razones que tienen mucho que ver entre ellas. Una es un juego en especial,
que se llama Shenmue, ¿vale? Shenmue, que seguramente lo conocéis o habéis oído hablar de él. Es un juego que incluso a día de hoy es un poco polémico, bueno, porque hay mucha gente que no considera este juego como o no lo valora como lo puede valorar otra gente. Bueno, eso es otra discusión que bueno, no tiene nada que ver con esto. Para mí Shenmue, voy a empezar por el final, pero para mí Shenmue es uno de los mejores videojuegos que yo he probado, ¿vale? Por muchas razones. Lo primero, por el juego en sí, evidentemente. Shenmue para mí es un juego revolucionario, es un juego, nos presentaba un juego que yo nunca había visto nada parecido, a nivel técnico ni a nivel de jugabilidad, entre comillas, ¿vale? Porque esto de la jugabilidad ya os digo que tiene mucha polémica. Pero nos presentaba un mundo para el momento en el que estábamos, para el año en el que estábamos, para los videojuegos que había, muy creíble en todos estos aspectos. El ir por las calles, el ver cómo la gente hacía sus cosas, el tener que trabajar, no sé, daba una sensación de credibilidad, ¿vale? Seguramente jugarlo a día de hoy, pues las cosas cambian porque los videojuegos, pues fijaros, en 15 años o 16, este año pues es de principios del año 2000 y yo creo que sobre el año 2000. Bueno, aproximadamente han pasado 15-16 años, pues bueno, pues han aparecido juegos bueno, mucho más complejos. Es que no me gusta, no quiero decir mejores porque no sé hasta qué punto, ¿vale? De todas formas, para mí Shenmue es un juego que me marca muchísimo, pero me marca muchísimo por el juego en sí y me marca muchísimo por lo que yo esperaba de ese videojuego. Yo recuerdo lo típico, las típicas imágenes, los típicos artículos que aparecen de videojuegos que iban a salir en revistas, y recuerdo cómo se hablaba de este videojuego, que lo primero que te llamaba la atención es que no tenías muy claro de qué iba a ir. Por mucho que leyeses el artículo, parecía que no estaba muy claro qué había que hacer en el juego, y lo que a mí más me llamaba la atención que eran los límites del juego. Yo veía Shenmue y a veces tenía la sensación de que aquel juego era una especie de mundo inmenso, de ciudades que se podían visitar. Esto fue también apoyado por una serie de vídeos que yo conseguí, recuerdo perfectamente, en la revista Loading, en una revista que te venía con un CD. Como digo, en aquella época yo en mi caso no tenía internet, y los vídeos los tenemos que ver de esta manera. Y en la revista Loading venían una serie de vídeos sobre Shenmue, una especie de demos técnicas en las que se mostraban, bueno, pues la potencia del juego, se veían cambios climáticos, se veían escenas cinemáticas del juego. Recuerdo escenas que luego ni siquiera llegaron a aparecer en el... Hubo escenas que no aparecieron en el primero, aparecieron en el segundo, y escenas que directamente no aparecieron en ningún juego. Y realmente aquello que nos mostraba, no estábamos acostumbrados a verlo, y eso generaba una especie de, pues eso, de duda de dónde estaba el límite de aquel juego, ¿no? Yo no tenía muy claro la dimensión de aquel juego. Entonces eso hizo en mí que, bueno, pues tuviera una serie de expectativas que luego no se cumplieron, porque luego el juego es un juego muy meritorio, pero bueno, pues un juego mucho más limitado, lógicamente, con la tecnología, limitado a la tecnología que había en ese momento. Pero no me molestó, no me llegó a molestar, porque fue, entre comillas, agradable aquella época de darle vueltas y darle vueltas con los amigos de lo que se podía hacer, de dónde se podría ir y dónde no. Y por eso, y por la calidad del juego, evidentemente, tengo tan buen recuerdo de ese juego. Y es algo que no me va a vuelto a pasar, ni creo que me vuelva a pasar ya con ningún juego, porque se ha perdido un poquito también quizás el misterio, ¿no?, que tienen los videojuegos. Ahora tenemos demasiada información, a veces para bien y otras para mal. Pero bueno, por eso yo tengo mucho cariño a ese juego, por eso yo tengo mucho cariño a esta consola. También evidentemente otros juegos que voy a comentar alguna ahora, y es una consola muy especial para mí. ¿Qué otros juegos son importantes? Pues mirar, un juego que a mí me gustó mucho, que también ha quedado un poco en el olvido, que era una conversión de un arcade, de un juego de carreras, que era Ferrari 355, que es uno de los mejores juegos de coches que yo he probado.
Y que, bueno, si habéis visto alguna vez o vivisteis aquella época y visteis la recreativa, era una recreativa espectacular. Bueno, juegos como Soul Calibur, pues la segunda parte de Soul Blade, pues también, pues ya es que poco se puede decir de estos juegos que son muy conocidos. Toda la cantidad de arcades que pasaron directamente a Dreamcast, como Crazy Taxi, hay un juego de fútbol que creo que se llamaba Virtua Soccer, me parece que se llamaba Virtua Soccer, que era un juego muy particular, pero que estaba también muy entretenido. No sé, montón de juegos. Bueno, montón de juegos, una consola que no tiene un catálogo muy amplio, pero bueno, evidentemente en aquella época en la que las limitaciones para comprar pues eran las que eran juegos de sobra. Incluso el Tomb Raider, que no recuerdo el título que tenía, el Tomb Raider que salió para Dreamcast, era un juego bastante interesante. Salieron también conversiones de Resident Evil 3, bueno, muchos más juegos, ¿vale? Por eso Dreamcast, como os decía, seguramente sea la consola que mejor recuerdo tenga de ella. Bueno, a pesar del buen recuerdo que tengo de Dreamcast, con el tiempo me deshago de ella pues para comprarme el siguiente sistema, que es PlayStation 2. ¿Qué pasa con PlayStation 2? Bueno, pues que PlayStation 2 cuando sale al mercado realmente arrasa. Y realmente al poco tiempo de salir, pues ya se ve que Dreamcast no tiene nada que hacer, y de hecho la mayoría de los títulos pues empiezan a salir únicamente en la consola de Sony. PlayStation, bueno, pues es otro sistema mítico, que os puedo decir, pues es otro sistema que disfruto muchísimo. Pues desde juegos, pues los Gran Turismo, que para mí siempre ha sido muy importante. Recuerdo la primera vez que jugué a Gran Turismo 3, que bueno, aquello yo no era, me costaba distinguir entre si lo que estaba viendo era un juego real o era un vídeo, o no tenía muy claro. Era un juego también muy llamativo en su momento. Final Fantasy X, otro gran juego. Los ISS que salieron en PlayStation 2, yo jugué, creo que fue al 7, ya me pierdo ya en todos estos juegos, pero que también fue un juego de fútbol que le dediqué muchas horas. Metal Gear Solid, para mí el 2 fue el que más me gustó. Yo sé que la gente tampoco, quizás es el que menos valora, pero para mí es uno de mis favoritos. Con la mítica demo que venía con Zone of the Enders, o mejor dicho, la demo que te regalaban un juego, el Zone of the Enders. Y no sé, os diré un montón de títulos, pero la verdad que son todos muy conocidos y bueno, pues tampoco os aportaría mucho, ¿no? Y pues no sé, yo creo que había estado pensando en que el último sistema del que os iba a hablar es este, porque bueno, pues el siguiente ya ya sería una Xbox 360. Y bueno, pues como os decía, pues tampoco, bueno, es bastante más reciente, quizás ya también por la edad, pues se ha perdido un poquito de la magia, ¿no? De los recuerdos que había de aquella época. Y bueno, ahora estos sistemas pues no tengo, por lo menos, quizás con el tiempo sí me pase, no lo sé. Pero bueno, no tengo este recuerdo tan, no sé cómo decirlo, entrañable de alguna manera de estos otros sistemas. Así que nada, creo que me voy a quedar aquí. Al final, como siempre me pasa, los vídeos son súper largos, más de 30 minutos, pero bueno, os he soltado una chapa importante. Espero que os haya gustado. A mí me suelen gustar mucho este tipo de vídeos. Me gusta escuchar que la gente me cuente un poco pues qué sistemas le han parecido, le han gustado, o juegos que destaquen. Y nada más. Espero que os haya gustado, espero que os guste este formato audio. Y pues nada, tengo un montón de temas de los que hablar. Se me han ocurrido bastantes pensando en qué hacer en esta nueva sección. Pero bueno, seguramente esta semana que viene no. Es posible que para la siguiente pueda grabar alguna cosilla más y subirlo. Así que como siempre, pues nada, despedirme y
y mandaros un saludo. Así que hasta la próxima.